¿Qué tal? Buenos días. El Citrams es a partir del jueves de vía libre, por lo menos por el momento, mientras estudia el caso. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Mario Ponce, él es el jefe del partido Concertación Nacional, jefe de fracción. También nos acompaña Jacqueline Rivera, ella es diputada por el FMLN. Diputados, bienvenidos a República. Quiero que pongamos en pantalla antes lo que está pasando en el Boulevard del Ejército en estos momentos. Ahí lo tenemos. En este momento no vemos a nadie circulando por el carril segregado, pero esta mañana en la emisión matutina veíamos no solamente los autobuses del Citrams, sino también gente ya utilizando el carril segregado. Este carril supuestamente debe estar abierto al público a partir del jueves, según resolución que emitió la Sala de lo Constitucional. Es una medida cautelar que básicamente suspende el uso exclusivo de los autobuses. Eso mientras se estudia si efectivamente este servicio o el Citrams fue concesionado de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución. Así que no podemos dejar de obviar el tema. Vamos a hablar de temas electorales que eran para lo que los habíamos citado, pero esto es definitivamente un bombazo de noticia, ¿verdad? En las últimas 3 horas ayer, Jackie. Bueno, mira, lamentar realmente la decisión de la sala. En primer lugar, porque yo debo decir, y no quiero ser ave de mal agüero, bueno, saludos mi querido Mario, gracias. Y a ti y al pueblo salvadoreño, de que esta es una resolución más de la sala, donde emite una medida cautelar que surte efectos como sentencia definitiva. Si no, enumeremos cuánto tiene la medida cautelar de la ley de probidad. Es decir, la sala ha encontrado un mecanismo para intrometerse en materia que no le corresponde a partir de resoluciones que son ilegales. Y fíjate qué curioso lo que la sala hace. Nosotros hemos venido diciendo que la sala ha tenido un posicionamiento político a favor de un segmento poblacional. Y esta es una resolución que ratifica y confirma ese posicionamiento político. Cuando un tribunal emite una medida cautelar, el tribunal debe de autorizar la medida cautelar si y solo si el no hacerlo causaría un daño irreparable. Sí y solo si el no hacerlo causaría un daño irreparable. Es decir, por eso detengo el acto. Por eso es que el legislador fue sabio cuando dio la ley de procedimientos constitucionales y estableció que las medidas cautelares solo operan en los amparos. Estos son los que se han inventado poner medidas cautelares en las inconstitucionalidades. Porque el legislador lo que pretendía con el espíritu de esa ley es garantizar que el derecho posiblemente violentado no siguiese siendo violentado. Porque si no se detenía el acto, los daños son irreparables, no se pueden volver a recuperar, a reparar. En este caso yo le pregunto al ciudadano y le puedo asegurar que aunque no sea abogado, se va a hacer su juicio. Suspender sin ninguna justificación, suspender el acto del funcionamiento del Citran como había sido concedido, ¿cuál es el daño irreparable que puede ocasionar? Pregunto, ¿cuál? Que no se pueda reparar. Porque yo me refiero a daño irreparable como, por ejemplo, cuando tú eres despedido. Es decir, te despiden, no te siguen pagando el sueldo y te dejan en un estado de incertidumbre. Pero en este, ¿cuál es el daño? Pregunto, ¿cuál es el fundamento que tuvieron los 4 señores para decir que si no se suspendía mientras resuelven el fondo, ese daño no iba a ser reparado? Ese es un primer elemento. Segundo elemento que me parece reprochable. Irreprochable para quienes se adjudican el derecho de velar por la igualdad de derechos de todos. Reprochable. Porque yo a mí, Jacqueline Rivera, si me preguntan en favor de quién voy a estar yo, siempre voy a estar en favor de las mayorías. Esa es la democracia. Y la gente que transita en el Citran es el de a pie, Carlos.
O sea, es el primer acto que un Estado le da al de a pie, al que todos los días mañanea para irse a su trabajo y tomar el bus en el mismo lugar porque no tiene otra opción. Los que viajan en el Citrán no tienen otro camino. Los que andamos vehículos podemos tomar vías alternas. O sea, yo puedo decidir irme por esa trabazón o irme por otro lado, pero quien viaje en el Citrán está obligado a usar el Citrán. Y te puedo asegurar, Carlos, sin temor a equivocarme, que es más la gente que viaja en el Citrán que la que circula en carro en esa ruta. Son más de 80,000 usuarios, de la gente más humilde. O sea que la sala, en este caso, ha dicho, como sistemáticamente se ha venido gobernando nuestros países, de que los más pobres no tienen derecho a tener privilegio. Eso es lo que ha dicho la sala. Es decir, mire, aquí privilegiamos, los que estaban siendo beneficiados es la gente de menos recursos, pero yo digo que no, ellos no tienen derecho a ser privilegiados, entonces le vamos a equiparar ese derecho con los que andan en vehículos. Nunca lo va a equiparar. Nunca puso en prioridad en la sala el derecho que menos tiene. Por Dios, si el sistema del Citrán no favorece al gobierno, favorece a la gente más pobre. Carlos, para eso está hecho. Entonces yo pregunto, ¿es justo que una medida cautelar de un tribunal que, insisto, sigue metiendo las narices donde no le toca, impida que ese derecho, que ese pequeño privilegio que los pobres habían adquirido, que la mayoría dicen que el 80% que circula en buses circula por el Citrán, el 80% a nivel nacional de personas que hacen uso del transporte público? Entonces yo pregunto, ciudadanos, ¿cuál es el derecho que se ha evitado que se dañe de manera irreparable? ¿A quién se le está haciendo daño? ¿A quién se le favorece? Por eso es que dice, mire, el Citrán no es totalmente cerrado. Una vez dejan de circular los buses del Citrán, allí podés usar ese carril. Ahora, o sea que tampoco es cierto que como la sala lo habilita, hoy ya todo mundo puede hacer uso del Citrán. Pero lo que sí me parece que es una aberración, Carlos, es el hecho que la sala, cada sentencia que ha ido emitiendo, y esta es una más, ha ido desconociendo las justificaciones de su resolución. Esta no tiene ninguna. Ahora, Jackie, déjeme, yo entiendo que esa es la lectura política que usted ha hecho acerca de esta resolución, pero quiero citarle aquí a Erika Saldaña, y es miembro de la Sala de lo Constitucional, colaboradora del magistrado Rodolfo González. Ella dice, el objeto de control en el proceso de inconstitucionalidad no es el sistema en sí mismo, es la falta de concesión de un bien de uso público. Sí, mire, ella pues sí, ella habla a través de la voz del magistrado González, y el magistrado González no es el mejor ejemplo para decir que cumple la Constitución. Lo cierto es que cuando un juez hace uso de suspender el acto, el juez debe estar convencido de que si él no hace la suspensión del acto, el daño que va a causar jamás se va a poder recuperar. Nunca se va a poder reparar. Ese es el uso. Y yo le pregunto al ciudadano, ¿cuál es el daño que la sala pretende evitar al suspender el acto y decir, circulen, mientras a mí se me ocurre dictar una sentencia? Yo quiero decirle, se va a tardar años. Si aquí se ha vuelto ya una costumbre de la oficina jurídica de la derecha, una costumbre de emitir actos temporales que lo convierte en definitivo. ¿Y sabes por qué no ha sentenciado? No tiene argumento. A la sala le ha salido muy cómodo emitir medidas cautelares porque no tiene argumento para declarar la inconstitucionalidad. Que me diga la sala. Okay. Me diga la sala a qué derecho, Mario Ponce, para que me dé la lectura está que defendiendo, las mayorías o las minorías, de este los hecho, más pobres o los menos pobres. Bueno, mira, por supuesto que tengo una diferencia bien marcada con el posicionamiento de mi estimada diputada Jacqueline Rivera. Ella ha manifestado ha expresado varios argumentos que obviamente hay que tratar de replantear. Ha dicho de que no existe daño irreparable en este asunto en particular, en la cual la sala ha emitido una suspensión del acto. Yo creo que debemos de valorar cómo nació el Citrán, cuando se creó, cuando nos lo presentaron. Por supuesto que
cuando nosotros nos presentaron el proyecto, no fue el proyecto que obviamente ahora está concesionado, que desconozco, porque ese es el punto, ese es el fondo, por el cual la sala ha emitido ha suspendido el acto y de hecho está habilitando para que el carril puedan utilizarlo cualquier ciudadano y no exclusivamente a quienes lo están utilizando en este momento. Cuando se nos presentó el proyecto, Carlitos, el proyecto tiene, no sé si fueron 40 millones o 44 millones de dólares. Se nos dijo que dentro de ese préstamo iba la adquisición o compras de derechos de vía. O sea, ese espacio exclusivo para esas unidades de transporte que le han concesionado a ciertos salvadoreños con algún privilegio, que es supuestamente lo que la sala está viendo, no construyeron y no compraron los derechos de vía. Se iba a recuperar con la compra o la adquisición de derechos de vía, se iba a recuperar con espacio adquirido. Dentro de ese préstamo hubo un monto para comprar derechos de vía. El punto es que no compran absolutamente un tan solo metro de derecho de vía. Utilizan los 3 carriles de ida y los 3 carriles de entrada a la capital por esta vía de Soyapango. Se toma la zona verde, que es el tramo que obviamente estaba entre cuneta y cuneta de ambos carriles, y construyen dentro de ese espacio, le quitan un carril a un sentido y un carril al otro, le reducen a los salvadoreños que vienen del oriente del país y de la zona paracentral, le quitan el espacio para poder de alguna manera recorrer el tramo. Sí hay daños irreparables. Esas personas que obviamente vienen a vuelta de rueda y cuando se queda un vehículo varado ahí, prácticamente pasan 1 hora, 2 horas quemando combustible. Imagínate a la hora pico. Claro que hay daños irreparables hacia los ciudadanos. Primero, porque es dinero invertido por el Estado. Eso es un primer elemento que hay que considerar y que la sala lo ha considerado. Segundo, no se compraron los derechos de vía y está afectando los derechos del resto de los salvadoreños. Yo desconozco que sean 80,000 personas las que realmente se mueven en el Citrán. Lo que sí sé que hay más unidades de transporte que recorren o usan el carril el carril que usa cualquier ciudadano, digamos, que no tiene derecho a pasar por esa vía autorizada solo para esos buses del Citrán. Entonces quiere decir que por esa vía caminan más de 80,000 personas, porque es el doble o el triple de autobuses que van en ese carril con la cantidad de salvadoreños que hacen uso de su vehículo. Sí hay daños irreparables en contra de los salvadoreños. Por lo tanto, yo estoy totalmente consciente que la sentencia, la suspensión del acto reclamado, mientras la sala emite sentencia, sí tiene elementos de juicio. Pero fíjate que también Jacqueline planteó otro elemento que me parece de alguna manera considerar. Ella dice, en favor, la sala falla en contra de la mayoría. De los que menos tienen. Y de los que menos tienen. No es cierto. No es cierto. Si los que van en los otros buses, que no son buses nuevos, que son buses del interior del país, que son buses de otras partes de Soyapango, son ciudadanos humildes, son ciudadanos trabajadores que transitan hacia la industria y no se suben en el Citrán, porque en el Citrán el pasaje obviamente les significa mayor costo, porque tienen que hacer varios transbordos en el transcurrir de su llegada hacia su trabajo. Entonces sí, la sala ha considerado que en efecto se está afectando a la mayoría. Yo no sé si habremos contado cuántos vienen en cada vehículo de los que ingresan a la capital. Se está afectando a toda la gente de Oriente que tiene derecho de entrar por ese carril exclusivo. ¿Por qué? Porque es dinero de ellos el que se ha invertido en ese carril. Es dinero tuyo, dinero que tú vas a pagar, que tus hijos van a pagar, que mis hijos van a pagar, que la hija de Jacqueline va a pagar, porque se ha comprometido el país con un préstamo que lo están explotando privados. Y allí donde la sala suspende el acto reclamado,
porque dice, bueno, creo que hay elementos suficientes para poder de alguna manera atender, estudiar este caso. Pero hay otro elemento que dice que los pobres no tienen derecho. Entonces quiere decir que los ricos son los que pasan en el carril restringido. Los más pobres. No, es que tú dijiste de que los más pobres no tienen derecho. Correcto. Entonces quiere decir que solo los más pobres que usan el Citran, ¿verdad? Los otros no son pobres, son millonarios o tienen o clase media. No, está poniendo palabras que no he dicho. Y creo que eso no es el punto. Creo que fue un mal planteamiento, porque tanto son personas con los derechos que usan ese carril restringido, personas luchadoras, personas que obviamente se esfuerzan por salir adelante, igual se transitan, se mueven hacia su trabajo, iguales derechos tienen los que hacen uso del Citran como los que hacen uso de esos carriles, obviamente que es una trabazón horrible. Yo te aseguro que si tú pasaras todos los días por esos carriles, es un dolor de cabeza para todos los salvadoreños que obviamente quieren llegar a su trabajo, que quieren llegar a su lugar de destino en los días, especialmente los días de semana. Entonces, sí, en efecto, yo comparto totalmente el planteamiento de la sala en un 100%, primero porque es dinero del Estado, lo están pagando los que están siendo afectados. Si eso hubiera sido construido con dinero privado, y por supuesto los que están haciendo uso del Citran y están explotando ese negocio, ellos hubieran hecho el tramo de carretera y le hubieran comprado al Estado los derechos de vía, no habría ningún problema. Pero es que aquí el problema es que ese tramo, ese espacio de los carriles de ida y regreso ha sido adquirido, ha sido construido con fondos de los impuestos de los salvadoreños. Se ha prestado dinero para poder obviamente construir eso, para dar un servicio exclusivo. Yo lo mejor que hubiera hecho, y creo que pues, es indefendible desde cualquier punto de vista, digamos, el hecho de haber concesionado o privilegiado a ciertos salvadoreños para que exploten ese servicio en contra de la mayoría de los salvadoreños. ¿Por qué? Porque los espacios públicos son de todos los salvadoreños, no deben de tener exclusividad. Okay. Ahora, para la gente que está en casa, cuando el diputado Mario Ponce se refiere a la adquisición de los derechos de vía, era básicamente hacer más ancho el Boulevard del Ejército de tal manera de que hubiera una compensación por los carriles que se iban a segregar. Ahora, Jackie, a la Presidencia de la República se le pidió que de alguna manera justificara legalmente esto. La respuesta aparentemente no fue satisfactoria y el ministro Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, tampoco dijo que había algo de asidero, digamos, que lo respaldara en la ley. La pregunta es, si esto es declarado inconstitucional, ¿lo van a llevar a la Asamblea para realmente hacer la concesión? Porque algunos, y este no es el debate, pero algunos podrían discutir que efectivamente el Citrams sí podría ser una respuesta para la gente que viaja del oriente de la capital al centro de la capital. Eso de repente tal vez no es el punto de discusión. Entonces, si es la forma en cómo se hizo, ¿se llevaría nuevamente a la Asamblea para entonces votarla para la concesión? Mire, lo que sucede y realmente al Estado Constitucional de Derecho de El Salvador pone en vilo este tipo de resoluciones, es que en las demandas de inconstitucionalidad, las medidas cautelares no operan. Si este es un invento de la sala, hay que ir a leer, váyase a leer la Ley de Procedimientos Constitucionales, la parte que se refiere a en qué casos se puede imponer una medida cautelar. Y las demandas de inconstitucionalidad no tiene asidero legal para suspender el acto. Es un invento de la sala. Por eso es que cuando usted comienza a analizar cuáles son los efectos de esos inventos, usted no le encuentra ni pies ni cabeza, porque en las demandas de inconstitucionalidad no se analiza si hay un derecho conculcado o no. Lo que se analiza es si el acto legislativo es constitucional o no. Eso es lo que se analiza en la demanda de inconstitucionalidad, o el acto ejecutivo, lo que usted quiera. Entonces, que a mí me diga la sala, al no tener argumentos de inconstitucionalidad, porque ese es el problema para la pregunta que tú me haces, Carlos. La sala no está cuestionando la inconstitucionalidad del Citran.
La sala lo que está metiéndose a ver es los derechos conculcados. Ahí hay dos derechos que se nos hace difícil equipararlo, dos derechos. Hay dos grupos, dos segmentos de población que circulan en esa calle, en ese carril. Los que circulan en el bus y los que circulan en el vehículo. Pero entonces, si la sala lo que pretende es equiparar derechos, bueno, ok, equiparar derechos. Abro que todo mundo circule por el Citrán y allí lo que estoy haciendo ya afectando el derecho a los que llegaban más rápido, porque hacían uso exclusivo del tramo, y hoy al saturarlo van a llegar más tarde y con la agravante que no tienen opción de irse por otro lado, porque tienen que usar la ruta. O sea, quien usa bus, usa la ruta. Entonces, al no estar admitido en una demanda de inconstitucionalidad suspender el acto, sobre todo de esta naturaleza, entonces nos vemos en la dificultad. ¿En base a qué la sala ha suspendido el acto? Sin ningún asidero. Yo no te puedo responder si lo declara inconstitucional, si va a ir a la asamblea o no, porque aquí lo que está impidiendo la sala es que se siga ejecutando un sistema de modernización del transporte, donde ya está en ejecución la tercera etapa, donde el Estado tiene compromisos contractuales, donde hay contrataciones de empresas, donde hay dinero invertido del Estado, donde hay ya actos jurídicos en camino. Y yo pregunto, ¿y cómo vamos a resolver eso? ¿Cómo? La sala va a decir al final, mire, yo no voy a declarar inconstitucional el Citrán, hay que sufra o que duerme el sueño lo justo esta medida. Si la sala no tiene plazo, es el único tribunal en este país que no tiene plazo para resolver. Hasta nosotros nos saca carrera la sala, pero ellos no tienen plazo para resolver. O sea, es que esa medida cautelar se puede quedar el tiempo que discrecionalmente a los señores magistrados se les ocurra. Entonces, ¿es certidumbre jurídica eso, sí o no? ¿Está afectando otros derechos, aparte de los que circulan? Porque el Estado tiene contratos en ejecución, está la tercera etapa, que esa tercera etapa es la que va a complementar lo que el diputado Ponce decía, donde ya allí ya no debería de circular en ese tramo transporte público que no sea a través del Citrán. Por eso es que todavía siguen circulando buses, porque una vez se concluye el proyecto, la idea es que lleguen los buses alimentadores de allá y los de acá, y en ese tramo, en transporte público, solo circula el Citrán. O sea, es decir, ese es el proyecto, no se ha concluido. Entonces yo pregunto, ¿cuál va a ser el efecto del acto de la sala o lo que va a resolver el gobierno con los contratos que tiene ejecución? Si hay compromisos. Entonces, si a mí la sala me dice, mire, es inconstitucional, demos todo para atrás, pero le voy a decir, de esta manera lo tiene que resolver. Yo estaría de acuerdo, pero ¿sabe cuál es el efecto dañino? Que ha suspendido un acto sin justificación constitucional. Okay. O sea, es decir, los actos arbitrarios de la sala. Y hay otra cosa curiosa, para la memoria de mi pueblo. En el año 2015, 2014-2015, esta misma sala desechó una demanda de inconstitucionalidad del Citrán. Esta misma sala. Y hoy... Estaba mal planteada. No, Marito. Estaba mal planteada. Mira, ya en la sala ya no se mal plantean demanda. Ellos corrigen la demanda. No, ahí ya estaba mal planteada. Hace de oficio las demandas. Es decir, si vos te equivocás, no. Pedir la inconstitucionalidad de este artículo, no. Es que es mejor el que debes de pedir inconstitucional. No, esa no es justificación, porque ya hay antecedentes jurídicos que han dicho que la sala ha corregido la plana. Entonces, el mismo tribunal, ojo, el mismo tribunal sobre el mismo asunto dijo no es procedente, y hoy se la saca la manga de la camisa y hoy dice que sí. Por eso yo sigo insistiendo, está jugando políticamente la sala. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos te doy derecho de respuesta, Mario, porque quiero preguntarte si esto efectivamente a tu juicio es una concesión o no es una concesión. Ya volvemos. Antes, quiero contarles, sin embargo, que Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Para más información, llame a nuestro centro de contacto al 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos.
Gracias por continuar con República. Ahora, Mario, quiero hacerte esta pregunta porque, digamos, no estamos, aquí discutiendo la naturaleza del CITRAMS, que yo creo que es una excelente idea para una población como la de San Salvador, que es, mucha gente necesita utilizar el servicio público. De repente, tal vez los derechos de vía en el Boulevard del Ejército deberían haberse comprado para ampliarlo, para que no tuviéramos estos problemas. Pero el punto no es si el CITRAMS es bueno o no es bueno. El punto es si fue realmente concesionado, es decir, o si realmente se hizo de la mejor manera, y si para ti eso ameritaba concesión. En efecto, desde el momento que el Estado, el espacio físico, me refiero a los tramos de carreteras, a los carriles, a la zona verde, es propiedad del Estado, eso en primer lugar. Segundo, le sumás los 40 millones de dólares que estamos pagando todos los salvadoreños para poder hacer ese proyecto. Ahí hay otro elemento que obviamente daba la pauta para que ese proyecto hubiera pasado por la Asamblea Legislativa, como lo ha ordenado la Sala de lo Constitucional. Es un bien público. Es como que tú, por ejemplo, quieras entregarle, sin que pase por la Asamblea Legislativa, la concesión del puerto de Acajutla o la concesión del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, antes Aeropuerto Internacional Comalapa. Entonces, es una obra construida con impuestos de los salvadoreños. Por lo tanto, la Sala, en este caso en particular, tiene toda la razón, porque el espacio físico que antes mencioné, la inversión hecha, se hizo pensando en que esa obra iba a estar al servicio de todos los salvadoreños, pero no está para el uso de todos los salvadoreños, sino para ciertos salvadoreños privilegiados. Yo no he visto esa concesión públicamente ante medios de comunicación o que haya llegado, digamos, la petición de parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Por lo menos yo no he votado, o posiblemente en esa plenaria no estuve. Pero lo cierto es que la Sala lo que está observando es el hecho de haberle entregado de forma, digamos, privada a particulares el uso de ese carril construido con tus impuestos, con mis impuestos, con los impuestos de todos los que queman combustible. ¿Sabes cuánto le cuesta a un salvadoreño pasar por ese tramo? ¿Cuánto se quema del tanque de su combustible? Le estás haciendo un grave daño al bolsillo de esos salvadoreños. ¿Por qué? Porque entras prácticamente a vuelta de rueda. Y cuando hay un vehículo que obviamente tiene un problema mecánico y se te queda varado, eso es un infierno para la gente. Mucha gente llega a las 9, 10 de la mañana a su empleo y le descuentan en la empresa. No le andan pidiendo, mire, ¿por qué viene tarde? Le dicen, mire, es que en el CITRAN, en los carriles, hubo vehículo varado y yo no podía moverme. Y si esa persona obviamente va hasta el Plan de la Laguna, imagínate, llega a las 10 de la mañana, estás de alguna manera generando un daño, un perjuicio a ese salvadoreño que obviamente le van a descontar de su salario. Entonces yo creo que hay que valorar y hay que reconocer que sí hay elementos de juicio para la Sala de lo Constitucional. En este caso en particular hay elementos hasta de sobra, porque el proyecto no ha sido concesionado, no pasó por la Asamblea Legislativa. Y ya la Sala ha dado sentencias que obviamente a las cuales les está dando seguimiento. Y Jacqueline decía, mire, hace un par de años, igual, hubo un recurso y la Sala lo desechó. Pues la Sala no va a aceptar todos los recursos que cualquier salvadoreño va a presentar. Si el recurso no va en forma, no va estructurado y no lleva los elementos de juicio que obviamente debería haber llevado, yo no soy ni Estado, ni soy parte, ni voy allá a la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco fui a preguntar, mire, cómo presentaron ese recurso. Está pegado a los elementos que dice la Ley de Procedimientos Constitucionales. Eso será una valoración, es una valoración que han hecho los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, yo respeto esa medida cautelar y creo que la Sala va a fallar. No es cierto que la Sala se va a tardar, va a fallar tarde o temprano. Ya que les decía, bueno, y los efectos que esto va a ocasionar a quienes ya tienen el servicio exclusivo. Me refiero a los privados que les dieron la oportunidad de hacer el negocio de su vida porque tienen privilegios sobre los restos de los salvadoreños. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, decía Jacqueline, con
la inversión que obviamente se está haciendo y que obviamente con lo que ya se entregó, es que lo que se hizo mal. Se entregó no por la vía legal, por la vía del espíritu de la Constitución, se entregó de forma arbitraria. Yo no quiero hacer juicios de valor si se entregó con criterio ideológico o político, no quiero hacer esa valoración, porque lo que sí sé es que las personas que obviamente llegaron y andaban moviéndose para que obviamente empezara lo más pronto posible el CITRAN, porque tenían su inversión, yo nunca los vi aportando una cantidad de dinero considerable para la construcción del CITRAN, nunca. Entonces yo sí sé que hay daños y perjuicios a una cantidad de salvadoreños mayores a los que se mueven en el CITRAN. Eso sí lo tengo totalmente claro. Ok, bueno, con eso cerramos el tema y nada más para el récord, mi querida Jackie. Para mí, el sistema metropolitano de autobuses en este país, el de San Salvador, debería ser nacional, como es en otras ciudades del mundo, de acuerdo en Europa o en Estados Unidos. En Guatemala, ahí cerquita, tenemos CITRAN y es un sistema que ha funcionado para la modernidad del transporte público. Lamentablemente, aquí queremos seguir viviendo en la edad de piedra. Ok, vamos a pasar a otro tema. Hablemos ahora de estas sanciones que se quieren imponer para alcaldes y concejales. Quiero que pongamos algo de lo que dijo el diputado Guillermo Gallegos, el presidente de la Asamblea. Él había dicho lo siguiente cuando hablaba de este punto. Creo que hay perversidad de algunos partidos de querer afectarnos. Gana de nadie es desconocido que ha habido alcaldes y concejales que se han incorporado a nuestro partido y que quieren participar en las próximas elecciones. Nosotros los vamos a apoyar siempre y cuando, como lo establece la ley y la jurisprudencia, tenga como efecto a partir de que la sentencia de la Sala de lo Constitucional fue emitida. Pero hay perversidad en algunos partidos políticos de querer hacerlo retroactivo y eso no puede ser. Básicamente lo que se busca es evitar que haya personas que se pasen de un partido a otro cuando todavía están en oficina antes de la siguiente elección y de alguna manera llevar ventaja o quitarle la ventaja que tuvieron a un partido anterior. Y esto quizás el caso más emblemático es el mismo Ghana, cuando 11 diputados del Partido de Arena se escinden y forman esta nueva fracción. Jackie. Bueno, mira, este tema del transfugismo es una situación que la viven los partidos del mundo. Nadie lo ha podido superar. Es decir, siempre ha existido en los sistemas políticos esta práctica, ¿no? Algunas con mayor incidencia en el electorado, otras con menor incidencia. El FMLN ha sido víctima del transfugismo desde que fuimos partido político. Desde 1994 tuvimos incisiones prácticamente en todas las elecciones donde nosotros ganábamos una cantidad de diputados. Es una práctica que de alguna manera el FMLN la sorteó con el electorado, porque al final es el electorado el que decide si vas a votar por uno que antes era rojo y hoy es anaranjado, o uno que antes era azul y hoy es tricolor o viceversa. Es el electorado. Yo por eso he dicho que los avances que hemos tenido en reforma política electoral, lamentablemente, Carlos, no han ayudado mucho. No han ayudado mucho a desarrollar capacidad real del pueblo a elegir por la capacidad de la persona. Hemos ido cada día mercantilizando la política, mercantilizándola. Es decir, la gente va votando al final porque los mismos candidatos se hacen cargo de jugar con el hambre de la gente. Y al final la gente termina votando por el que le regaló la última pieza de pollo campero. Mucha gente, no digo que todo. Entonces, al mercantilizar la política, donde se convierte en un acto de subasta, ¿quién da más? Yo lo vivo en Cuscatlán. ¿Quién da más? O sea, es decir, yo te pido un balón para un torneo, pero este me está financiando el torneo. Es decir, cuando tú mercantilizas la política, este acto del transfugismo se vuelve una cosa casi natural. Como mi partido ya no me quiere llevar, me cambio de camisa y me voy para otro. Entonces, como este me ha ofrecido que me va a financiar la campaña y con eso yo tengo capacidad para salir electo, entonces se toma la decisión. El FMLN, para este tema que estamos discutiendo, nosotros no tenemos ningún interés de afectar a nadie. Al final, el FMLN, se legisle o no sobre el transfugismo, nosotros hemos decidido que candidatos de otro partido no llevamos. O sea, así de simple. El FMLN nunca hemos practicado esas
distorsiones, digamos, del sistema, donde usted llega a ofrecerle algún beneficio a un funcionario para que se vaya con su partido. O sea, nosotros, el FMLN, estamos por ahora exentos de esa práctica. La sala lo que dijo en la sentencia, en esas sus jerigonzas que hace la sala. Jerigonza, yo le llamo jerigonza a eso como cuando usted tiene ganas de estornudar y no le sale el estornudo. Es decir, nunca concluye, ¿no? Entonces, la sala lo que ha dicho es que las personas que se van de un partido político, habiendo sido electo por eso, ¿verdad?, se deben de declarar independientes. Eso ya lo había dicho la sala en el 2012 cuando le resolvió el problema Arena que todo el mundo se le está viendo. Ya lo había dicho la sala, de que usted tenía derecho de irse de un partido político pero no conformar otra fracción. Eso ya lo había dicho la sala, no es nuevo. En esta sentencia solo retoma parte de esas aberraciones y dice que una persona, si se va del partido, si el partido lo expulsa o si decide irse, al menos durante ejerce como funcionario, no puede reelegirse con ese partido. Eso es lo que ha dicho la sala. El punto en debate está aquí, es si nosotros vamos a interpretar, porque la sala no dice en la sentencia, en el fallo, no dice la sala que este acto surtirá efecto a partir de esta fecha. Hace un solo embrollo, ahí habla de periodo, y bueno, como siempre, va la sala sin concluir, para darle efectividad a lo que ellos han dado a llamar de las sentencias de seguimiento. Entonces después va con un garrote detrás de uno y le dice, no, así como lo has redactado no me gusta, este es lo que me gusta y entonces así quiero que lo redactes. Para eso deje esas sentencias, esas resoluciones indeterminadas, se llama jurídicamente indeterminada, para darle seguimiento. No, es que yo no quise decir eso, yo quise decir tal cosa. Pero bueno, el tema es, y la decisión que debe tomar la Asamblea es, bueno, ¿legislamos a partir de que se emitió la sala o le damos para atrás? El artículo 21 de la Constitución establece de que una ley tendrá efectos retroactivos, sí, solo sí, es de interés público o si en materia penal le favorece al reo. Solo en esas dos circunstancias dice la Constitución, el artículo 21, que puede haber retroactividad. Si la Asamblea Legislativa, y yo estoy haciendo un debate jurídico, no estoy dando una opinión política, si la Asamblea Legislativa decide legislar, como lo dice el diputado Gallego, para inhabilitar a todos los del periodo 2015-2018, la Asamblea Legislativa está legislando de manera retroactiva. ¿Vean? Retroactiva, estoy diciendo retroactiva. Si la Asamblea Legislativa decide de legislar y decir, mire, a partir de que emitió la sentencia, que creo que fue no sé en qué fecha de marzo de este año, y dice la Asamblea, a partir de que la sentencia se dicte, todos los actos que se hagan están prohibidos, so pena de recibir una sanción pecuniaria, entonces la Asamblea Legislativa estará legislando para el futuro. Ese es el debate que hay que hacer en la Asamblea. Hay algunos partidos que están por la primera opción, hay otros partidos, Gana ha pedido tiempo para analizarlo y tiene derecho a hacerlo. Al final, Carlos, al final, y yo quiero plantear eso, al final, la Sala de lo Constitucional, si la Asamblea Legislativa no legisla, le tocará al tribunal aplicar directamente la sentencia. Es decir, el tribunal decidirá si inscribe un candidato así o no. ¿De acuerdo? O sea, eso ya quedará a discreción del tribunal si la Asamblea Legislativa no limita. No limita. Yo no sé hasta dónde va a llegar el acuerdo. Si el tribunal decide inscribir el candidato y sale electo porque el pueblo lo elige, entonces será en las famosas sentencias de seguimiento de los 4 señores que van a decidir si reconocen o no el candidato, lo cual es una aberración jurídica. ¿Verdad? Pero como la sala ya se metió a declarar inconstitucional a funcionarios de elección popular, pues uno, ¿qué más va a esperar? Lo único que ya para ese tiempo ya se le está terminando el tiempo a la sala, entonces a saber si le alcance. Pero bueno, esos son más o menos los escenarios que están en debate en el tema del transfugismo. Yo quiero decirle al pueblo salvadoreño, el FMLN rechazamos el transfugismo. Esa es una práctica que así como la persona que te pide el voto con un color y después se pasa a otro partido, es una persona sin identidad, parecido al voto loco también. O sea, quien vota por un color y vota por otro es una persona sin identidad, pero es una opción.
Pero además es parecido, Carlos, a las personas que le van a pedir el voto, como hay unas candidatas, ya precandidatas que andan por ahí, que hasta le han puesto fotos a las bolsitas de las medicinas que regalan. No, entonces, a las personas que van a pedir el voto al ciudadano con su imagen y le dicen, mire, si me recibe esta bolsita de arroz y de azúcar, yo voy a votar por conciencia. Y no lo hacen. Eso también es fraude al elector. Entonces, el transfugismo es una práctica que es un fraude a la persona que votó por alguien pensando de que esta persona pensaba de esta forma, pero de repente se fue para otro. Entonces hay un fraude realmente al elector. Pero insisto, más allá de si la Asamblea legisla o no, el tribunal tendrá que aplicar de manera directa la sentencia y allí pues no sabemos cómo lo hará. Quiero traer ahora a Mario a este punto porque coincide con el análisis del presidente Gallegos, es decir, para nadie es un secreto que en las elecciones de 2015 buena parte de diputados y debo decir alcaldes de PCN, Arena y FMLN se pasaron a Gana. Mira, la sentencia es clara y por supuesto las consecuencias, la sala le da seguimiento a sus sentencias y hay ciertos escenarios que obviamente se van preconcibiendo, se van construyendo en el camino que van en contra del espíritu de sus sentencias ya emitidas por la sala. Por lo tanto, yo totalmente no estoy de acuerdo totalmente con el planteamiento del diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Primero porque él debe reconocer que hubo una sentencia en el 2013, que es la sentencia 66-2013, a donde la sala prohibió el transfugismo. Aquí quiero responsabilizar al Tribunal Supremo Electoral, porque el tribunal no debió haber inscribido a los que se trasladaron de un partido a otro, que en aquel momento eran diputados del partido Alianza Republicana, ni hubiera inscrito para que corrieran para diputados a los concejales y a los alcaldes que en ese momento estaban cometiendo transfugismo. Ahí está la sentencia. Esta sentencia es complementaria hacia la sentencia del 2013, 66-2013. Por lo tanto, si el diputado Gallegos dice, mire, no puede haber retroactividad porque se violenta lo que ordena el artículo 21. Si es que aquí la retroactividad no la va a dar la Asamblea. La retroactividad la está dando la sentencia porque había una sentencia de antelación que es la 66-2013, que dice la sala, por ejemplo, en este caso en particular, legislemos o no legislemos, porque hoy el tribunal no puede pasar desapercibido esta sentencia, porque si ellos lo hacen, la misma sala te lo dice, en sus conclusiones, los efectos de esta sentencia en la que la Asamblea Legislativa deberá emitir la legislación electoral pertinente, o sea, tratar de hacer el decreto y poner la multa que obviamente se debe determinar, o adecuar la ya existente según el caso para regular la prohibición de transfugismo como supuesto de fraude al elector dentro de los consejos municipales en los términos indicados, así como las consecuencias en que incurran los funcionarios en caso de transgredir dicha prohibición. La normativa que se emita en cumplimiento de esta sentencia deberá atenerse a los parámetros fijados en la sentencia 66-2013, por lo tanto ahí el diputado no ha leído la sentencia, la debería de leer, porque la sentencia es del 2013. El tribunal incumplió la sentencia 66-2013 al inscribir candidatos a diputados que se habían pasado de un partido a otro, que la sala lo sancionó con esa sentencia, no debió haber inscrito a los candidatos alcaldes que venían de otros partidos y concejales que venían de otro partido en ese momento, para el periodo 2015-2018. Aquí no es que nosotros estemos legislando de forma retroactiva, violentando lo que reza el artículo 21, no, porque ya hay una sentencia de antelación. Y te sigue diciendo todavía la sala,
en lo que fuera aplicable a los consejos municipales. Esto no implica la inobservancia a lo establecido en el 291A del Código Electoral en relación con los próximos comicios municipales 2018. Está diciendo, señores, se lo está diciendo al tribunal, señores, y a los partidos políticos, señores, si ustedes vienen y creen que van a inscribir candidatos que tienen esta figura, que obviamente se pasaron de un partido a otro, esa planilla o ese diputado obviamente va a estar en riesgo. Y ahí más dice, te lo dice de forma al final, cualquier conducta de transfugismo que los miembros de los gobiernos municipales cometan en el lapso comprendido entre este pronunciamiento definitivo, el de marzo, definitivo, y la emisión o adecuación legislativa pertinente será considerada como una inconstitucionalidad sobrevenida, incompatible con el artículo 3, inciso primero, 72, ordinal primero y tercero, y 80, inciso primero, y 85, 86, inciso primero, y el 202 de la Constitución de la República. Por lo tanto, legislemos o no legislemos, Carlitos, el diputado Gallegos tiene que cumplir esta sentencia, le guste o no le guste. Como dijo aquel. Como bueno, dijo un amigo, obviamente, que hizo famosa esa frase. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No es, digamos, el punto, porque hay que castigar el transfugismo, venga de donde venga. Okay. Porque esto debilita Mario, nuestro sistema democrático. Pero tengo que ir a es una traición al elector. Claro. Listo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con República Diputados. Llegamos al final. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias, Carlito. Un saludo muy especial a nuestros amigos. Yo solo quiero quejarme porque teníamos que hablar de depuración judicial y no hablamos el tema. Pero bueno, gracias por la invitación. Vamos a volver a traer y vamos a hablar de depuración. Y a los usuarios del Citran, por favor, luchen, porque no se les vete ese logro que habían tenido. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi niña, a mi hija, que obviamente se casó el 14 de enero y me dice, papi, no me mandas un saludo a través de a donde estás, pero mando un saludo a mi hija linda, preciosa, Jessica Heiser. Qué bueno. Ve que me está viendo. Luchen por ante la dictadura judicial. Por favor, no se dejen quitar un derecho ganado. Lo conquistado no se entrega. Y un saludo a todas las madres salvadoreñas que mañana estamos tiernitas todas, van a estar. Todas las madres. Bueno, todos los días son el Día de la Madre, pero ese día es el día especial al cual hay que dedicarles el tiempo y celebrarles de acuerdo a la capacidad que tenga cada hijo, ¿ya? Capacidad económica, obviamente, claro. Pero hay que dedicarles tiempo, amor, mucho amor, porque ellas nos dieron mucho amor desde el vientre. Bueno, gracias, diputados. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, buenos días. Y como dicen, en un país tan convulsionado pero tan interesante, nadie se aburre y como dice el dicho, ¿qué hay más grande que el amor de una madre? Gracias, nosotros tenemos